En lo alto de las montañas, donde el aire era fresco y las nubes parecían algodones de azúcar, vivía un pastor llamado Juan. Juan no era un pastor cualquiera, tenía un rebaño de cabras muy especial. Eran cabras monteses, ágiles y fuertes, con pelajes de todos los colores, blanco como la nieve, marrón como la tierra, y negro como la noche. Un día soleado, mientras Juan guiaba a su rebaño por un sendero rocoso, algo maravilloso sucedió. Una de las cabras, una vieja amiga de Juan llamada Blanca, comenzó a dar a luz. Juan detuvo el rebaño y esperó pacientemente. Al poco tiempo, una pequeña cabrita blanca como la leche apareció, temblorosa y curiosa. Era la cabrita más hermosa que Juan había visto jamás. Sus ojos eran dos luceros brillantes y su pelaje era tan suave como la seda. La cabrita recién nacida intentó ponerse de pie, pero sus patitas aún eran débiles. Se tambaleó un poco y luego se acurrucó junto a su madre en busca de calor y protección. Blanca lamió suavemente a su cría, llenándola de amor y consuelo. El resto del rebaño observaba la escena con curiosidad, balando suavemente en señal de bienvenida. Era un momento de alegría y celebración en las montañas. Pero la alegría no duraría mucho. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Juan sabía que debían llegar al valle antes de que cayera la noche. El camino era largo y empinado, y la pequeña cabrita, aún débil, no podía seguir el ritmo del rebaño. Juan miró a la cabrita, luego al sol que se escondía tras las montañas. Un pensamiento terrible cruzó por su mente. Estaba cansado, muy cansado. Y tenía prisa. Si esperaba a que la cabrita se fortaleciera, el rebaño se retrasaría. No puedo hacer esto, pensó. No puedo arriesgar a todo el rebaño por una sola cabrita. Con el corazón apesadumbrado, Juan tomó una decisión. Una decisión que lamentaría profundamente. Decidió dejar atrás a la cabrita recién nacida. Pensó que tal vez, si la dejaba en un lugar seguro, alguien la encontraría y la cuidaría. O quizás, al día siguiente, podría volver por ella. Sin decir nada, Juan se alejó del rebaño, llevando consigo a Blanca, la madre, con la promesa de regresar. Dejó a la pequeña cabrita acurrucada en un hueco rocoso, cubierta con un poco de hierba seca. La miró por última vez, sintiendo un nudo en la garganta, y luego se dio la vuelta y siguió adelante, guiando al rebaño hacia el valle. Mientras Juan guiaba al rebaño hacia el valle, una inquietud extraña comenzó a apoderarse del grupo. Las cabras, que normalmente seguían el camino con docilidad, se mostraban nerviosas y desorientadas. Balaban suavemente, como si estuvieran buscando algo que faltaba. Blanca, la madre de la cabrita, era la más afectada. Aunque Juan la había llevado consigo, su corazón se había quedado atrás, con su pequeña cría. Balaba desesperadamente, un lamento agudo y penetrante que resonaba en las montañas. Su balido no era un simple sonido, era un grito de angustia, una llamada desesperada a su bebé perdido. Las otras cabras, al escuchar el llanto de Blanca, comprendieron lo que había sucedido. Sabían que la cabrita recién nacida no estaba con ellos. Y sabían, en lo profundo de sus corazones, que algo no estaba bien. El rebaño se detuvo, negándose a seguir adelante. Se apiñaron unas contra otras, compartiendo su preocupación y su tristeza. El ambiente, antes lleno de alegría, ahora estaba cargado de angustia y confusión. La ausencia de la pequeña cabrita blanca se sentía como un vacío en el corazón del rebaño. Un vacío que debían llenar. En medio de la confusión y el lamento, una cabra se destacó entre las demás. Era la cabra más vieja del rebaño, una sabia anciana con cuernos retorcidos y un pelaje salpicado de canas. Había visto nacer y crecer a muchas cabritas a lo largo de su larga vida, y entendía el dolor de Blanca como si fuera propio. La cabra vieja, con su mirada serena y su andar firme, se abrió paso entre el rebaño hasta llegar al frente. Con un balido fuerte y autoritario, llamó la atención de todas las demás cabras. Era una señal clara, debían actuar. Ya no podían quedarse quietas lamentándose, debían hacer algo para traer de vuelta a la cabrita perdida. Y así, el rebaño tomó una decisión. Una decisión audaz y sorprendente. Se negaron a seguir a Juan.
No darían un paso más hasta que la cabrita blanca regresara a su lado. Pero no solo eso, decidieron actuar de manera más directa. Lentamente, con determinación, comenzaron a rodear a Juan. Formaron un círculo apretado a su alrededor, impidiéndole avanzar. Estaban unidas, firmes en su propósito. No dejarían que Juan se fuera sin la pequeña cabrita. El rebaño había tomado el control. Juan, sorprendido por la repentina rebelión del rebaño, intentó moverse, pero era inútil. Las cabras, firmes y decididas, mantenían su posición. Cuanto más intentaba avanzar, más se apretaban contra él, formando un muro de cuernos y pelaje. Estaba completamente rodeado, prisionero de su propio rebaño. La confusión de Juan se transformó rápidamente en frustración. ¿Qué están haciendo?, gritó, intentando apartar a las cabras con las manos. Déjenme pasar. Tenemos que llegar al valle antes de que oscurezca. Pero las cabras no respondieron. Lo miraban fijamente, con ojos que parecían entender su error. La frustración de Juan pronto dio paso a la preocupación. Nunca antes había visto al rebaño comportarse de esta manera. Siempre habían sido obedientes y dóciles. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué se negaban a seguirlo? No entendía lo que estaba sucediendo. Se sentía atrapado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sabía que algo andaba mal, pero no podía comprender qué era. El silencio del rebaño, interrumpido solo por los balidos ocasionales de Blanca, era ensordecedor. Un silencio que lo acusaba. De repente, la cabra más vieja, la líder del rebaño, se separó del círculo y se acercó a Juan. Sus ojos, llenos de sabiduría y determinación, se clavaron en los de él. No baló con furia, ni intentó embestirlo. En cambio, emitió un balido suave, casi un susurro, cargado de tristeza y decepción. Luego, la cabra vieja comenzó a caminar lentamente hacia el lugar donde Juan había dejado a la cabrita. Se detenía de vez en cuando, mirándolo por encima del hombro, como invitándolo a seguirla. Su mirada era clara, mira lo que has hecho, parecía decir. Mira a quién has abandonado. Juan, aunque todavía confundido, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La mirada de la cabra vieja era penetrante, acusadora. Comenzó a entender, poco a poco, la magnitud de su error. La cabra vieja, con sus movimientos lentos y sus balidos suaves, estaba comunicándose con él de una manera que las palabras no podían expresar. Le estaba mostrando el camino, no solo hacia la cabrita, sino también hacia su propia conciencia. Estaba despertando en él un sentimiento de culpa y arrepentimiento. Juan siguió a la cabra vieja, con el corazón cada vez más pesado. Cada paso lo acercaba más a la verdad, a la comprensión de su error. Recordó el nacimiento de la cabrita, sus pequeños ojos brillantes, su pelaje suave como la seda. Recordó la alegría que había sentido al verla nacer. ¿Cómo había podido abandonarla? La culpa lo invadió como una ola. Se sintió avergonzado, arrepentido. Había priorizado su cansancio y su prisa por encima de la vida de un ser indefenso. Había roto la confianza del rebaño, había traicionado su responsabilidad como pastor. Se detuvo, abrumado por el remordimiento. Ya no podía seguir negando lo que había hecho. Había cometido un error grave. Unas lágrimas silenciosas comenzaron a resbalar por sus mejillas. No eran lágrimas de frustración, sino de arrepentimiento. De dolor por haber fallado, por haber decepcionado al rebaño, por haber abandonado a la pequeña cabrita. Ahora, más que nunca, sabía que tenía que corregir su error. Tenía que volver por ella. Tenía que ganarse de nuevo la confianza del rebaño. Sin perder un segundo, Juan se dio la vuelta y corrió de regreso al lugar donde había dejado a la cabrita. La cabra vieja lo siguió de cerca, guiándolo por el camino. El sol se había ocultado por completo, y la noche comenzaba a caer, tiñendo las montañas de un azul oscuro y misterioso. Juan corrió tan rápido como pudo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada vez que tropezaba, se levantaba de nuevo, impulsado por el deseo de enmendar su error. Finalmente, llegó al hueco rocoso donde había dejado a la cabrita.
Allí estaba ella, acurrucada en el mismo lugar, temblando de frío. La pequeña cabrita estaba sola, asustada y abandonada. Juan sintió un dolor punzante en el corazón al verla en ese estado. Se acercó lentamente y la tomó suavemente en sus brazos. La cabrita estaba helada, pero en cuanto sintió el calor de sus brazos, se acurrucó contra él, buscando refugio y consuelo. Juan la abrazó con fuerza, prometiéndole que nunca más la abandonaría. La había rescatado. Con la cabrita temblorosa en sus brazos, Juan regresó al lugar donde el rebaño lo esperaba. A medida que se acercaba, pudo ver la silueta de las cabras contra el cielo nocturno, formando un círculo silencioso y vigilante. La cabra vieja estaba al frente, observándolo con atención. Cuando Juan llegó al círculo, las cabras se apartaron lentamente, permitiéndole pasar. En el momento en que Blanca, la madre de la cabrita, vio a su cría en los brazos de Juan, corrió hacia ellos con un balido de alegría. Era un sonido lleno de alivio y amor, un agradecimiento profundo por el regreso de su bebé. Juan se arrodilló y le entregó la cabrita a Blanca. La madre lamió suavemente a su cría, cubriéndola de besos y calor. La cabrita, sintiéndose segura y amada, se acurrucó contra su madre, buscando su leche. El rebaño, al ver el reencuentro de madre e hija, emitió un balido colectivo de satisfacción. La tensión se disipó, y la paz volvió a reinar en las montañas. Juan había enmendado su error, y el rebaño lo había perdonado. Esa noche, mientras el rebaño dormía acurrucado bajo las estrellas, Juan no pudo conciliar el sueño. El recuerdo de la cabrita temblando de frío lo atormentaba. La mirada acusadora de la cabra vieja resonaba en su mente. Había aprendido una valiosa lección, una lección que nunca olvidaría. Comprendió que ser pastor no era solo guiar al rebaño por las montañas. Era mucho más que eso. Era una responsabilidad, un compromiso de cuidar y proteger a cada uno de los animales, sin importar lo pequeños o débiles que fueran. Había entendido que la vida de cada animal era valiosa, y que él, como pastor, tenía el deber de velar por su bienestar. Al día siguiente, Juan despertó con un nuevo propósito. Cuidó del rebaño con más esmero que nunca. Se aseguró de que la cabrita blanca estuviera siempre cerca de su madre, y la protegió del frío y del peligro. El rebaño, al ver su cambio de actitud, volvió a confiar en él. Sabían que Juan había aprendido su lección, y que nunca más los abandonaría. La paz y la armonía reinaron de nuevo en las montañas. Y así, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Juan cumplió su promesa de cuidar del rebaño con más esmero que nunca. Se levantaba temprano cada mañana para asegurarse de que todos tuvieran comida y agua suficiente. Vigilaba de cerca a las cabritas, protegiéndolas de los peligros del monte. La cabrita blanca, a la que Juan había llamado Esperanza, creció fuerte y sana. Su pelaje se volvió aún más blanco y brillante, y sus ojos brillaban con alegría y vitalidad. Esperanza era una cabrita curiosa y juguetona, siempre dispuesta a explorar nuevos lugares y a hacer nuevos amigos. Se convirtió en un miembro valioso del rebaño, querida por todos. Juan aprendió a amar a Esperanza como si fuera su propia hija. La cuidaba con cariño y dedicación, y se sentía orgulloso de verla crecer y prosperar. El rebaño, al ver el amor y la dedicación de Juan, lo aceptó de nuevo como su líder. La paz y la armonía reinaron en las montañas, y Juan vivió feliz para siempre, cuidando de su rebaño y recordando siempre la valiosa lección que había aprendido. El encierro había valido la pena.